Amada y cuestionada, perseguida y validada. La historia de la medicina alternativa en todo el mundo atraviesa etapas que alternan la aceptación y el rechazo por parte del sistema médico convencional, pero su influencia y alcance dentro de la población es innegable. En Colombia se da un caso peculiar. La medicina alternativa tiene raíces ancestrales y se apoya en conocimientos que habitan en nuestras tierras antes de la llegada del idioma español, del catolicismo y ciertamente también de la medicina europea. Aunque fue combatida y marginada durante mucho tiempo, algunas prácticas alternativas acabaron formando parte del sistema de salud, aunque no sea de un modo complementario de los tratamientos habituales. Homeopatía, terapia neural, acupuntura, por citar algunos, han tenido un resurgir impensado en los últimos años. En este repaso histórico hablaremos de cómo las terapias alternativas fueron encontrando su lugar en una sociedad que a veces parece tan alejada de lo ancestral. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Hierbas y ungüentos. Antes que nada es importante remarcar que existen algunas diferencias entre lo que popularmente se entiende como medicina alternativa y lo que es la complementaria. El Centro Nacional para Medicina Complementaria y Alternativa ha definido a la rama alternativa como un grupo de diversos sistemas de atención médica y de salud, prácticas y productos que actualmente no se consideran parte de la medicina convencional. A su vez, las complementarias se refiere a prácticas utilizadas en conjunto con las terapias convencionales, es decir, que conviven con el sistema médico tradicional. Las alternativas, como su nombre lo sugiere, son opciones que se utilizan en lugar de las prácticas convencionales. Más allá de esas diferencias, lo que une el sistema de tratamientos alternativos y complementarios es que son prácticas por fuera del sistema médico científicamente aceptado. Los sectores más escépticos las califican directamente como pseudociencias y apuntan a que carecen de pruebas que las validen desde el marco del método científico. Por eso, sus detractores relativizan sus alcances y las califican como tratamientos con efecto placebo, es decir, sin consecuencias médicas o terapéuticas reales. Este debate en torno a la medicina alternativa es tan antiguo como conflictivo. En este caso nos interesa analizar el modo en que estas terapias han ido ganando su espacio en la cotidianidad colombiana, ya no solo en lo hogareño, sino también en ámbitos académicos que hasta hace poco tiempo parecían completamente alejados de estas prácticas. Empecemos por los orígenes. Por aquellos tiempos en que la práctica médica no estaba enmarcada en el ámbito académico y científico, ni tampoco se desarrollaba en hospitales. Nos remontamos entonces a las épocas previas a la conquista española, cuando el territorio era habitado por distintos pueblos indígenas que en muchos casos desarrollaban sus propias prácticas a lo largo de miles de años. En ocasiones, los tratamientos y creencias que acompañaban estos tratamientos eran completamente propias de cada pueblo y cambiaban de una a otra comunidad. Hacia finales del Paleolítico se remontan los primeros registros arqueológicos de actividad humana en nuestro territorio, con grupos todavía nómadas cuya actividad central era la caza y la pesca. En los yacimientos del Abra y Tequendama, hace 1000 años, comienzan a encontrarse los primeros rastros de herramientas, utensilios y ritos funerarios que nos empiezan a hablar de una creciente organización. La Academia de Medicina de Colombia estudia en detalle estas primeras pistas.
Es factible suponer que en esta época ya se habían iniciado los procesos de adaptación milenaria al ecosistema, dentro de los cuales la utilización de plantas con fines medicinales sea tal vez una de las más importantes, siendo el dolor el primer síntoma de enfermedad que pudieron conocer. Los primeros exploradores españoles hablaban de los efectos curativos de las plantas que las comunidades indígenas ya tenían muy desarrolladas al momento de la conquista. En escritos de estos europeos puede leerse, por ejemplo, la siguiente frase: después de 4 siglos de investigación terapéutica metódica, todavía debemos más a los salvajes que a los sabios. Tal es en medicina el poder de la experiencia acumulada, aunque la acumule la ignorancia. Aquí podemos empezar a ver los ejes de la discusión que seguiría, aunque matizada, hasta nuestros días. El poder del conocimiento y los métodos para alcanzarlo serían un elemento de continuo debate en ese choque cultural. Desde la Academia de Medicina de Colombia, sin embargo, destacan que esa antigua idea de lo civilizado y lo bárbaro, la sabiduría y la ignorancia, tiene matices mucho más sutiles. Desde esa entidad afirman lo siguiente: todavía hoy esos conocimientos vernáculos sobre las plantas no se han olvidado entre las tribus selváticas que aún subsisten en Colombia y en general en toda América. La medicina moderna saca provecho de esa milenaria experiencia de nuestros indígenas a medida que se conoce mejor su etnobotánica, enriquecida con la farmacopea traída por los peninsulares, con la que vinieron también toda suerte de creencias fantásticas y de prácticas curativas exóticas que erróneamente suelen considerarse como de extracción aborigen o propias de los grupos de color. De modo tal que la interculturalidad derivada de la interacción, a veces pacífica pero mayormente violenta, entre españoles e indígenas, dejó un largo velo de consecuencias que aún hoy permanece latente. El profesor y arqueólogo español José Pérez de Barradas, por ejemplo, enumera muchas de las prácticas y creencias que los españoles trajeron consigo y que contrastaban con el saber de las culturas indígenas, pero también nos resultan extrañas vistas hoy en día. Por ejemplo, decía: el chupar las heridas infectadas era práctica preconizada por la famosa escuela de Salerno. La saliva se consideraba como un fluido lleno de virtudes curativas. El remedio más famoso era la triaca, que se preparaba con sangre de víbora y 73 elementos más. Los 4 medicamentos más valiosos de la época eran triaca, piedra bezoar, la momia pulverizada de Egipto y el cuerno del unicornio. Ciertamente son prácticas que hoy pueden resultarnos insólitas y más cercanas a creencias sobrenaturales que al paradigma científico, pero en aquellas épocas eran parte de los tratamientos aceptados por la medicina española. No todo era tan blanco o negro como se podría pensar. Volviendo a las prácticas médicas de los pueblos originarios del territorio colombiano, el doctor Emiliano Robledo afirma que entre los indígenas eran pocas las dolencias físicas y que la muerte sobrevenía por accidentes de guerra o de trabajo. No se tenía algún conocimiento sobre las causas de las enfermedades y de los dolores por falta de nociones anatómicas y fisiológicas. Se atribuía entonces casi todo problema relacionado con la enfermedad a un origen sobrenatural. La magia y la brujería estaban íntimamente relacionadas con el tratamiento de dolencias. Poco a poco comenzaron a aparecer los ungüentos, pócimas y el uso de hierbas, que generalmente se frotaban en las heridas, y su colocación era acompañada por rezos y rituales de orden místico. Con el tiempo hubo un fuerte desarrollo de tratamientos como suturas y cirugías de complejidad asombrosa. En Colombia, Jaime Gómez González, exdirector del Instituto Neurológico, y Gonzalo Correal, director del Instituto Colombiano de Arqueología, descubrieron 3 cráneos precolombinos intervenidos quirúrgicamente, presentando uno de ellos una craneoplastia hecha con mineral de hierro. Fueron hallados uno en Sopó, otro en Belé de Cerinza y el último en Nemocón. El uso de las hierbas también se fue complejizando, y al igual que los pueblos indígenas de otros sectores de América, los de aquella Colombia, antes de ser tal, utilizaban anestésicos a base de chicha y coca. Todos esos conocimientos sobrevivieron junto a los habitantes que escaparon de las matanzas durante la conquista. Las terapias y tratamientos pasaron de generación en generación, resistiéndose como los propios pueblos a desaparecer. Alternativas modernas.
Claro que no toda medicina alternativa tiene una raíz indígena, pero es importante rescatar que esos pueblos tienen un rol central en el desarrollo de estas prácticas en Colombia. Sin embargo, son muchas las terapias que escapan al esquema de la medicina institucionalizada y también han tenido una fuerte influencia en la Colombia moderna. Actualmente, como da cuenta la investigación de Alejandra Rojas Rojas sobre los servicios de medicina alternativa en el país, se encuentra vigente el Acuerdo 008 de la Comisión de Regulación en Salud, el cual actualizó el Plan Obligatorio de Salud. Esta norma definió la medicina alternativa como el conjunto de prácticas médicas fundamentadas en saberes, cosmovisiones y culturas diferentes a los conocimientos de las ciencias y tecnologías convencionales, y en su artículo 16 dispuso que las empresas promotoras de salud pueden incluir la utilización de medicinas alternativas en su red de servicios por parte de los prestadores que la conforman, siempre y cuando cumplan lo establecido para su ejercicio. Para garantizarla, se han dispuesto algunos mecanismos de control de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y prácticas profesionales, los cuales están reunidos en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad que ha sido reglamentado mediante el Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Protección Social. Las características multiétnicas de la población colombiana son un factor clave para entender que en la actualidad haya pacientes que optan por complementar sus tratamientos con prácticas de medicina alternativa. Según un estudio realizado por 2 médicos cirujanos colombianos, Manuel Ignacio Pinto Barrero y Paola Ruiz Díaz, titulado Integración de la Medicina Alternativa en los Servicios de Salud de Colombia, el 40% de la población colombiana son usuarios de algún tipo de medicina alternativa. La mayor proporción atraviesa enfermedades crónicas incurables, no siempre terminales, para las cuales el tratamiento convencional requiere del consumo de muchos medicamentos que tienen importantes reacciones adversas. Entre los tratamientos de medicina alternativa que practican los colombianos que optan por esta opción, encontramos la medicina homeopática, la tradicional china y la medicina ayurveda, además de tratamientos específicos como la herbología, terapias manuales, ejercicios terapéuticos, enfoques sobre mente-cuerpo o terapias biológicas. La acupuntura es una de las prácticas más conocidas a nivel mundial, pero existen muchas más bajo la óptica de la bioenergía. Repasemos más en detalle algunas de ellas. Entre las prácticas alternativas que reconoce la Ley 1164 aprobada en el año 2007, encontramos, por ejemplo, la medicina tradicional china, un sistema basado en la idea de que un tipo de energía llamado chi fluye por el cuerpo a través de unas vías llamadas meridianos. En esta creencia, si se obstruye o se desequilibra el flujo del chi por estos meridianos, se puede llegar a producir una enfermedad. Se trata nada menos que de la práctica que llevan adelante los médicos chinos desde hace miles de años. La medicina tradicional oriental integra muchas prácticas mundialmente conocidas como la acupuntura, aplicación de finas agujas en puntos específicos del cuerpo, la acupresión, que consiste en ejercer presión con manos y dedos, la utilización de combinaciones de hierbas específicas de origen chino, la aplicación de ventosas, que son objetos que generan succión, muy utilizado en el mundo deportivo, y finalmente técnicas de masajes, meditación y moxibustión, aplicación de fibras vegetales calientes en el cuerpo. Estas son prácticas bastante extendidas entre los pacientes colombianos, así como en otros países de América Latina. Otra medicina alternativa que se ha arraigado mucho es la ayurveda, vinculada con todo un estilo de vida saludable que tuvo su origen en India hace 5.000 años. Esta medicina plantea el uso cotidiano de masajes, meditación, el yoga y cambios en la alimentación. En otras palabras, la medicina ayurvédica es holística, lo que significa que tiene una visión integral del cuerpo y la mente. El ayurveda no solo trata las dolencias físicas de una persona, sino que también cambia los hábitos de vida para ayudar a mantener o mejorar la salud. Todo esto se aplica al tratamiento de las dolencias. La medicina ayurvédica trata la enfermedad de muchas maneras que incluyen cambios en la alimentación, remedios herbarios y ejercicio. Por otra parte, la medicina naturopática se basa en la creencia de que el cuerpo puede sanarse por sí mismo, está enfocada en la prevención de enfermedades y comparte elementos y tratamientos con la ayurvédica y la homeopatía. Esta última es muy difundida como alternativa o complemento de la medicina común.
La homeopatía surgió a finales del siglo XVIII en Alemania y ve los síntomas de enfermedad como respuestas normales del cuerpo mientras intenta recuperar la salud. A partir de la administración de sustancias en bajas proporciones recetadas por especialistas en ese campo, se busca facilitar los procesos de curación y autorregulación del cuerpo ante una enfermedad. La homeopatía es un sistema de medicina alternativa creado en 1796 por Samuel Hahnemann, basado en su doctrina de lo similar cura lo similar, que sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas. Hahnemann creía que las causas subyacentes de las enfermedades eran fenómenos que llamó miasmas y que los remedios homeopáticos actuaban sobre ellos. Estos son preparados por diluciones sucesivas de la sustancia elegida en alcohol o agua destilada, seguidas de un golpe enérgico a un cuerpo elástico. Usualmente la dilución continúa mucho más allá del punto donde ya no permanecen moléculas de la sustancia original. Los homeópatas seleccionan las preparaciones consultando libros de referencia conocidos como repertorios y considerando la totalidad de los síntomas de los pacientes, rasgos de personalidad, estado físico y psicológico y el currículum. Históricamente, el principio de curar por los similares se encuentra en el denominado Corpus Hippocraticum, conjunto de escritos atribuido a Hipócrates que se considera la base de la medicina occidental. En estos escritos se hace referencia tanto a la curación por los contrarios como por los similares. Homeopatía es respetar el hecho de que cada persona es única e individual, un todo interrelacionado. Así que ofrece un tratamiento integral que comprende tanto la esfera física como la psíquica o emocional. Platón lo veía así hace más de 2000 años cuando escribía en Cármides. Hipócrates, el Asclepiades, dice que la naturaleza incluso del cuerpo solo puede entenderse como un todo. No debe tratarse el cuerpo sin el alma, y ese es el motivo de que los médicos helenos ignoren cómo curar muchas dolencias. El gran error de nuestro tiempo al tratar el cuerpo humano es que los médicos separan el alma del cuerpo. Es esencial reconocer la capacidad innata del organismo para buscar el equilibrio y mantenerse sano. La enfermedad es vista como un proceso adaptativo manifestado en síntomas, que no son más que un intento del organismo por superar la afección. El enfermo no puede despersonalizarse. El alma, sus afectos, sentimientos, emociones, sensaciones, ideas y conflictos espirituales no pueden separarse o relegarse, hacen parte de un todo. La homeopatía ha introducido lo subjetivo en la medicina y ha restaurado el valor de lo anímico, lo mental, en la escrutación del cuadro de cada enfermo en particular, con lo que implícitamente se constituye no solo como una medicina de individualización, sino como una medicina de la persona. Es una filosofía que tiene que ver con quiénes somos, nuestros valores, cómo abordamos la enfermedad. Es la búsqueda en cada enfermo de aquellas singularidades características que lo hacen un caso individualísimo, no reductible a una fórmula general. A nivel de las terapias que utilizan estas diferentes expresiones de medicina alternativa, entre las que están contempladas por la Ley Sanitaria Colombiana, encontramos algunas que ya hemos mencionado, como la herbología, los ejercicios manuales y la moxibustión. Un aspecto que engloba la mayoría de estas perspectivas es el enfoque holístico, aquel que considera al organismo como una unidad más que como partes individuales, considerando las dimensiones físicas, sociales, psicológicas y espirituales. Es esta quizás una de las diferencias más profundas con respecto a la visión que predomina en la práctica de la medicina convencional y uno de los atractivos que hacen que muchos pacientes intenten al menos probar algunas de estas alternativas terapéuticas. En líneas generales, estos son los principales exponentes de medicina alternativa que se contemplan dentro del campo médico colombiano como complementos de tratamientos ortodoxos. Como hemos dicho, estas prácticas están contempladas dentro del sistema sanitario colombiano y son a su vez controladas y reguladas. Pero ¿qué ocurre cuando un evento médico irrumpe de manera abrupta?
Nos referimos principalmente a las pandemias y epidemias que hemos transitado en esta primera parte del siglo XXI. ¿De qué modo la medicina convencional y las prácticas alternativas han hecho frente a desafíos médicos profundamente desafiantes como fue el reciente COVID-19? La medicina ancestral y el COVID. Durante la pandemia iniciada en el año 2020 a nivel mundial, las comunidades indígenas colombianas fueron noticia en todo el mundo porque desarrollaron sus propios métodos para tratar la por entonces desconocida variante de coronavirus que azotaba al mundo. El control del avance del COVID-19 en las comunidades estuvo a cargo del Sistema de Monitoreo Territorial de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Judith Ramos, indígena cancuama de la Sierra Nevada de Santa Marta, fue una de las encargadas de enlazar las recomendaciones de médicos convencionales y difundirlas en comunidades originarias. Respecto al método que los pueblos siguieron durante la pandemia, Judith contó: primero se hace una armonización espiritual y pagamentos a los sitios sagrados en todas las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país, donde se le pide permiso a la Madre Tierra para manejar el virus y para que llegue la sanación. Además del celoso control de ingreso y egreso de personas en los poblados, fue importante el uso de plantas. Las plantas amargas se usan para hacer los rituales, o las plantas dulces para baños y armonizaciones. También detalló que se utilizaron métodos tradicionales como medicamentos según el estadio de la enfermedad. De esta forma se llevó a cabo una experiencia intercultural que conjugaba elementos tanto de la medicina ancestral como la que se practica en los hospitales tradicionales. Por ejemplo, cuando las personas no tienen el virus o son asintomáticas, además de las recomendaciones generales, pueden tomar un té o infusiones de una planta conocida como primavera. O cuando se presentan síntomas leves, se hacen vaporizaciones con eucalipto, hoja de naranjo, limonaria o jengibre en agua caliente con panela. Esto ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. En los casos más graves, en cambio, como dificultad respiratoria o dolor de garganta, empieza un tratamiento en el que se tienen que hacer gárgaras de bicarbonato con limón o limón con ajo molido en agua y vaporizaciones con cordoncillo o matico, yerba mala, manzanilla, yerba luisa, eucalipto y medicamentos como aspirinetas y naproxeno. De modo que se utilizaban plantas para diferentes cosas, pero a medida que se van intensificando los síntomas, las plantas se van reforzando. Aquí vemos cómo distintas perspectivas dentro de la medicina se han ido complementando en un momento de crisis sanitaria y cómo estos caminos alternativos han tenido un rol importante, especialmente en la población rural e indígena de Colombia. Es importante entender que esta perspectiva médica que engloba tanto a los métodos convencionales como los alternativos está fuertemente atravesada por la perspectiva de interculturalidad que se convirtió en un asunto emergente en temas de sanidad en los últimos años. En 2006, el Ministerio de Protección Social de Colombia publicó un manual en el que explican que el término antropológico de interculturalidad busca una mejor comunicación entre pacientes y médicos a partir de la aceptación de que distintos sistemas y disciplinas médicas existen en la actualidad. De esta forma se busca conocer e incorporar la cultura de los usuarios de la salud, o sea, de los pacientes, al sistema de salud. Esta diversidad a su vez empieza a ser tenida en cuenta por los prestadores de salud. En 2006, el Ministerio de Protección Social de Colombia publicó un manual en el que explican que el término antropológico de interculturalidad busca una mejor comunicación entre pacientes y médicos a partir de la aceptación de que distintos sistemas y disciplinas médicas existen en la actualidad. De esta forma se busca conocer e incorporar la cultura de los usuarios de la salud, es decir, los pacientes, al sistema de salud. Esta diversidad a su vez empieza a ser tenida en cuenta por los prestadores de salud. De esta forma se busca incorporar otras visiones del mundo y nuevas prácticas que están presentes en la cultura incluso desde antes de la llegada de la medicina europea. De esta forma se busca no solamente una aceptación de la diversidad, sino un objetivo incluso más práctico: permitir que todos los pacientes se sientan interpelados y aceptados por el sistema de salud, evitar los aspectos expulsivos que muchas veces tiene esta área clave. Es un aspecto fundamental de esta perspectiva, y prevenir así que los pacientes se distancien de los tratamientos por no encontrar en ellos elementos que los identifiquen culturalmente. El camino de convivencia entre la medicina convencional
y las medicinas alternativas seguirá sujeto a debates y pujas, pero es evidente que una porción no menor de la sociedad seguirá recurriendo a terapias ancestrales. El camino, indican todos los especialistas, es acercar posiciones y generar un sistema médico que abarque todas las visiones posibles del mundo. Aquí tenemos a esta hermosa princesa que vino a saludarlos y ha estado muy pendiente de este video, ya que lo hicimos con mucho cariño, porque mi papá es médico cirujano especializado en medicinas alternativas. Nos sentimos muy orgullosas de él y le mandamos un saludo muy especial. Se encuentra en este momento en Villavicencio, en Colombia, y ha sido una inspiración en mi vida. Te amo mucho, papito. Ya saben que si a ustedes les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Recuerden dejarme sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye bye.